Este es el título del mensaje de esta mañana, que es la segunda parte o la continuación del mensaje del domingo pasado. Y déjeme hacer un breve repaso a los primeros 3 nombres que mencioné en la parte 1. Pero antes, permítame mencionar algunas cosas que dije en la introducción, en ese mensaje del domingo pasado. Yo dije que el nombre de Jesús es un nombre muy, muy especial. Y leímos un pasaje de la Escritura en Filipenses capítulo 2, en donde nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay ninguna otra persona, no hay ningún santo, ni nadie más a quien Dios le haya dado esta bendición. Lo exaltó hasta lo sumo, o sea, al top me dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. También dije que echarles un vistazo más de cerca a estos nombres aumentará nuestra apreciación a esta persona maravillosa y nos va a ayudar también a conocerlo a Él de una manera más profunda para amarlo más. Muchos cristianos aman a Dios y dicen que lo aman porque todo va bien, pero cuando empiezan los problemas y empiezan la crisis y se les muere un ser querido y pierden el trabajo, se acabó el amor a Dios. Entonces no era un amor verdadero. Es tan especial el nombre y la persona de Jesucristo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 21. Él es la imagen del Dios invisible. Él se refiere a Jesús. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este es el valor que Dios Padre le da al Dios Hijo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. En estas reuniones, el protagonista no es el hermano que canta ni el pastor que predica, es Jesús. Porque Él debe tener la preeminencia, y no solo aquí en la iglesia, sino en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Jesús es lo primero que debe estar en nosotros. Y por lo tanto, cuando vamos a hacer una cosa incorrecta o pecaminosa, tenemos que pensar que Cristo tiene la preeminencia. Y no lo voy a hacer porque no quiero ofenderlo, porque no quiero lastimar su corazón, porque Él dice que soy santo. Ahora, no me vayan a malinterpretar después y vayan a decir por ahí, hoy el pastor se cree santo. No es que me crea santo, es que Dios dijo que todo aquel que cree en Jesús es santo, porque santo significa separado para Dios. Y todos los que hemos creído en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios,
mi Salvador o nuestro Salvador es declarado santo por Dios. Así que no necesitamos hacer una reunión especial y invitar a otros pastores para que declarara a un hermano que es santo. Eso no es así. Santo es todo aquel que ha creído en Jesús, porque esa palabra significa separados para Dios. Así que Él debe tener la preeminencia en todo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesús, de su cruz, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en la mente de ustedes, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. ¿Quiénes han sido reconciliados? Los que hemos creído. ¿Y reconciliados con quién? Con Dios. Éramos enemigos de Dios, porque dice la Biblia que nadie busca a Dios, que es Dios el que te escoge y el que te llama. Por eso Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Entonces ahora el sacrificio de Jesús, que hemos creído en Él, ha hecho posible que yo tenga paz con Dios y me reconcilie con Él. Veamos los tres nombres anteriores que vimos en el domingo pasado. Dijimos que uno de los nombres, el primer nombre que sale y aparece en la Biblia en el Nuevo Testamento, y en el primer versículo creo, dice Jesucristo, o sea, Jesús. Y Jesús significa Salvador. Vimos también otro nombre que es el nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, Jesús, Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Les dije que una variante del nombre Emmanuel es Manuel. Manuel viene de este nombre. Y número 3, vimos este nombre, Cristo. Cristo significa ungido, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Vamos a ver el nombre número 4, es la palabra, el verbo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra en griego, en el Nuevo Testamento en griego, que aparece como verbo es logos. Y de ahí, de ese término, se derivan otros nombres. Logos tiene un significado secular, digamos, y tiene un significado espiritual. Y logos significa tratado, curso, dar un curso. Pero en el caso de Jesús significa palabra. Y la palabra, o sea, el verbo, es la definición, es la explicación y la expresión de Dios. Verbo, logos, la palabra, que es Jesús. Entonces, es la definición, la explicación y la expresión de Dios. Por lo tanto, Dios es definido, es explicado y expresado en su Hijo Jesús. Porque Jesús es Dios, Dios con nosotros. Fíjese que si Cristo no fuera la palabra,
si no fuera el Verbo, Dios seguiría siendo misterioso para nosotros y no lo podríamos conocer. Fíjense lo que le preguntó Felipe a Jesús. Tienen una conversación y dice así en Juan 14, versículos 7 al 11. Si me conocieran, está hablando Jesús, también a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y está hablando con los de su época, porque nosotros no hemos visto a Jesús. En algunas ocasiones ha habido alguna aparición de Jesús, alguna persona que necesitaba el Evangelio. Y esto sucede mucho en los países donde hay persecución, en donde los cristianos no pueden predicar públicamente, se reúnen subterráneamente, en secreto, y hay lugares que son todavía más cerrados, y en esos lugares hay apariciones o de ángeles o de Jesús. Yo escuché un testimonio cuando vivía en Marruecos de que en una mezquita había como 200 musulmanes. No fue en ese país, fue en otro, y estaban ahí y de repente se les aparece Jesús y les habla y les comunica, y dicen que ese día se convirtieron las 200 personas que estaban ahí. Después ya no sé qué pasó, pero que Jesús se aparece, se aparece. Mi hermano, que se llamaba Jesús, que ahora está ya con el Señor, él se descarrió porque se convirtió igual el mismo día que yo me convertí, y fuimos a la misma iglesia y fuimos bautizados el mismo día. Pero sucedió algo en el camino. Yo me vine para acá a estudiar en un seminario y ellos se quedaron allá y continuaron yendo hasta que sucedió algo que los desanimó y se empezaron a descarriar. Algunos volvieron a la droga de una manera más fuerte, más fuerte. Y mi hermano también, entonces, él era músico, fue director de la orquesta Pérez Prado hasta que murió. Y desde que murió, 17 años antes, él se reconcilió con el Señor. Y esos 17 años los vivió bien, trabajando siempre en la música, yendo a la iglesia, componiendo cantos para Dios. Estaba preparando, quería hacer una orquesta cristiana y ya tenía arreglos de las canciones, me las mostró y tal. Y dice que él tenía, aquí dicen, mal trago. Cuando alguien que toma se pone de su carácter, pues a él le pasaba eso. Y un día fue a ver a su hijo, porque también es músico, y tocaba con un grupo, y fueron y empezaron a tomar. Y me cuenta mi sobrino: no, tío, me dice, mi papá está grueso. Se enojó con el camarero y no sé por qué. Y le echó el pleito, y el camarero mejor se fue como corriendo, y va detrás mi hermano. Entra a la cocina el camarero y mi hermano entra a la cocina también, hasta que los de seguridad lo agarraron y los tuvieron que echar de ahí. Pues unos días después, que también dice que andaba, pero hasta las chanclas, como decimos en México, dice que tuvo algo tan fuerte y estaba tan borracho
estaba en su casa que se cayó al suelo, se tiró al suelo y dice que Jesús se le apareció. Le digo, ¿estás seguro? ¿No habrá sido que andabas con el alcohol hasta atrás? Y fue, no, me dice, de verdad te lo digo. ¿Y sabes por qué es verdad? Porque a partir de ese día mi vida cambió y retorné a mi Dios, a Jesús. Y ahora le sirvo, le amo, lo alabo, lo adoro. Estoy yendo a una iglesia y no quiero saber nada más que de Jesús. Él siempre se levantaba tipo 1, 2, 3 de la tarde porque se desvelaba y tal. Pues desde ese día él empezó a levantarse a las 6 de la mañana para estar con el Señor, cantarle, orar. Y siguió adelante. Y yo sé que sí. Finalmente murió por un cáncer, un tumor canceroso que le salió en el esófago. Lo operaron, creo que la quimio le ayudó a desaparecer, pero le quitaron el esófago y le estiraron el estómago para que funcionara como esófago. Salió del hospital y a los pocos días murió. Pero está con el Señor. Está en el mejor lugar. Está en el mejor lugar que cualquiera pueda estar. Yo quiero estar ahí. Porque ha salido de este mundo donde está el pecado, donde están las tentaciones, donde hay ciertos sufrimientos, crisis, etcétera. Somos imperfectos, nos equivocamos, pero estar allá se termina todo eso. Por eso, cuando se muere un ser querido que es cristiano o cristiana y sabemos que está en el cielo con Dios, en lugar de estar tristes, deberíamos estar gozosos. ¿Y sabes por qué? Porque ellos están gozosos y ellos están con ese gozo y regocijo delante de Dios y tú sufriendo aquí. Por eso en Cristo nosotros tenemos, hermanos, todo. Y podemos enfrentar las crisis y podemos enfrentar las pruebas porque tenemos recursos sobrenaturales. El Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Y si está Dios dentro de mí, significa que yo tengo el poder de Dios para superar mis problemas, para no caer en pecado, para amar a la gente, como dice Dios que lo amemos. Y tenemos un libro maravilloso que nos instruye en muchos temas para que podamos caminar bien y contentos aquí en la tierra. Voy a seguir leyendo. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. ¿Y qué hacía Jesús? Oraba por los ciegos y recibían la vista, por los paralíticos y caminaban. Resucitó a muertos. Sabemos de uno en especial, Lázaro. Resucitó a Lázaro. Y muchas otras cosas que hacía, que dijo Juan al final de su evangelio, Juan el evangelista, que no cabrían los libros para escribir todas las cosas que Jesús hizo. Así que Jesús como palabra
definió, explicó y expresó a Dios. Él nos declaró quién es Dios. Y cuando le llevaron a Jesús a aquella mujer que sorprendieron en adulterio, y la ley de Moisés decía que había que apedrearla, se la llevaron a Jesús para tentarlo. Y dijeron, esta mujer fue descubierta en adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Yo digo que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y poco a poco, las personas que estaban ahí fueron soltando sus piedras y se fueron yendo, hasta que quedó solamente la mujer adúltera y Jesús. Y Jesús le dice, ¿alguien te condenó? Dice, no, pues ni yo tampoco. Entonces, el Padre que mora en mí, yo soy en el Padre y el Padre en mí. O sea, Dios Padre le estaba diciendo, si estos no te condenaron, yo tampoco, o sea, menos yo. Vete y no peques más. Por estas historias, hermanas, y estos eventos que sucedieron, que fueron verídicos, nosotros podemos conocer más a Dios. Y por muchas otras cosas que la Biblia nos están escritas en la Biblia, nosotros podemos conocer a Dios. Cuando yo tenía una imagen equivocada de Dios, cuando recién convertido, entré al seminario, y Dios para mí era algo semejante a mi padre, que siempre estaba enojado, que me veía, cualquier cosita que yo hiciera, sentía que Dios tenía el ceño fruncido y que me estaba señalando. Pero eso no era lo que quería Dios. Dios no quería que yo lo viera de esa manera. Y tuve que pasar por pruebas y ciertas crisis en mi vida para darme cuenta. Y por eso digo, cuando me preguntan qué es lo que yo más destacaría de Dios, yo digo su amor, su misericordia y su gracia, porque siempre me la mostró. Pero yo de tonto, de religioso, creía lo contrario. Y luego el que fue mi maestro los primeros 6 años de cristianismo en mi vida, que era un pastor de carácter fuerte, y era un predicador fuerte, y predicaba y golpeaba en el púlpito y se movía para allá y se movía para acá y te miraba. El gringo, rubio, ojos azules, te miraba y te hacía sentir re mal. Y el otro, y por eso lo comentábamos después entre los jóvenes, ¿no? Pero tenía una cualidad que te hacía sentir mal, pero después te hacía sentir bien y te levantaba. Entonces fui conociendo más de Dios y más del amor de Dios. Hermano, hermana, Dios te ama más de lo que tú crees. No te imaginas el amor que Dios tiene por ti. De verdad. Dice ahí en el Nuevo Testamento que el amor de Dios excede a todo conocimiento. ¿Quieres más? ¿Quieres más? El amor de Dios excede a todo conocimiento. Y la única manera de experimentarlo es tomando decisiones, creyendo y diciéndole a Dios: Señor, ahora comprendo cuánto me amas. Y siempre quédate con esto en tu cabeza:
Dios te ama. Te ama. Ya ni sé qué palabra usar. Inconmensurablemente. Tú amas a tus hijos como padre o madre. Y los amas, ¿verdad que los amamos? Bueno, tu amor por tus hijos se queda así chiquito con el amor del Padre, de Jesús. Aleluya, hermanos. Es de verdad que Dios es de un amor tan grande que a David lo perdonó y le permitió seguir siendo rey con todas las maldades que hizo David. Y en la Biblia, David es tomado como un ejemplo, como un buen ejemplo. Pero David tenía una cualidad. Él tenía comunión con Dios y buscaba a Dios a pesar de sus pecados. Y lo buscaba y lo adoraba. Y le hacía canciones, casi todos los salmos los escribió David. David enamoraba a Dios. Le decía cosas bonitas. Yo antes no me atrevía a decirle a Dios que lo amaba, que era maravilloso, majestuoso, eres precioso, Señor. Eres bueno, bondadoso. Teóricamente entendía que así era, pero en la práctica no lo experimentaba. Pero ahora, pero tuve que pasar por pruebas. Te lo digo para que no esperes la prueba, para entender el amor de Dios. Créelo, porque esto es fe. El justo por la fe va a vivir, dice la palabra de Dios. Nosotros vivimos por fe en todo, en todo. Cuando le confieso a Dios mis pecados, yo le digo: Señor, creo en tu promesa que si te confieso mis pecados, tú me perdonas y además me limpias de toda maldad. Así que acepto tu perdón, lo recibo, lo confieso y borrón y cuenta nueva. Porque tú lo dices y yo lo creo y porque sé que me amas. Y sigo adelante. Y sigo adelante. Porque ahora ya a ciertas edades que uno ya no anda, o sea, no puede uno, cuando uno está más joven, las posibilidades de caer en una tentación son mucho más fáciles que cuando ya uno ha pasado en la tercera edad. No lo digo por mí, porque yo todavía no he llegado a ese punto de la tercera edad. Sí, ya tengo 75 años, voy a cumplir 75. Y pues ahora ya ni ganas me dan de pecar ni nada de eso. Pero hay una lucha con los pensamientos, con las intenciones de tu corazón. Cuando sabes hacer lo bueno y no lo haces, has pecado. Y hay muchas oportunidades que se te ha presentado la ocasión de hacer lo bueno y no lo quisiste hacer. Pues pecaste y hay que pedirle perdón a Dios. Pensamientos de resentimiento, de odio, de cualquiera de estas cosas, adúlteros, fornicarios, fantasías que la mente lo lleva a uno a hacer esa cosa. O sea, yo también soy humano y también tengo problemas en eso, pero lucho.
y trato y confieso a Dios mis malos pensamientos, las malas intenciones de mi corazón y sigo adelante. Decía yo que Jesucristo como palabra definió, explicó y expresó a Dios. Fíjese que la palabra, refiriéndome al verbo, no está separada de Dios. El caso no es que la palabra sea la palabra y Dios sea Dios y que ambas son identidades separadas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, así. Es al contrario, porque la palabra y Dios son uno solo. La palabra con mayúscula. El verbo, o sea, Jesús, no está separado de Dios. Y se puede afirmar que la palabra, el verbo, Jesucristo, era Dios y es Dios. La palabra y Dios no están separadas. La palabra, el verbo, Jesús, quien estaba al principio con Dios, era Dios. Y sabemos, hermanos, que la palabra con mayúscula, se refiere a Jesús por lo que dijo Juan en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El del versículo 1. Aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra fue hecha carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, Emmanuel. El verbo fue hecho carne. O sea, fue hecho humano y entonces habitó entre nosotros. La palabra, quien es Dios mismo, salió de la eternidad para llegar a ser carne. Y déjeme hacer aquí un paréntesis y lo voy a decir porque hay que decirlo. Yo he escuchado cristianos que dicen que el pastor se puso a criticar a los testigos de Jehová y a los mormones y no les gusta, se molestan. Pues hacen mal en molestarse, porque les está advirtiendo que hay grupos religiosos que son sectas falsas. Y son sectas falsas porque enseñan muchas cosas contrarias a la que dice la palabra de Dios. Y por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la deidad de Jesús. Y el versículo anterior, ¿y ahora por qué se me fue así? Ya. Este versículo que dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ellos dicen que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y esta palabra Dios y esta palabra Dios le han puesto en minúscula y dicen, era un Dios. Cuando tú dices un Dios y Dios lo pones en minúscula, puede ser cualquier Dios. Y con eso le están quitando la deidad a Jesús. Le quitan la deidad al Espíritu Santo. Cuando el primer versículo de la Biblia dice que en el principio estaba Dios y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pues ellos quitaron el Espíritu de Dios y ponen la fuerza activa de Dios. Esto que yo estoy haciendo
te aceleres. Esto que estoy haciendo, empujando acá, es una fuerza activa. Y entonces esta gente ahí le cambia todo. Y ellos empiezan porque el primer contacto que nosotros tuvimos recién convertidos o cuando antes de convertirnos fueron con testigos de Jehová. Y nosotros queríamos leer la Biblia y que nos explicaran. Pero ellos no querían. Ellos querían primero que leyéramos 6 libros que ellos tienen antes de entrar a la Biblia. Porque con esos 6 libros ya te programaron. Y luego la Biblia de ellos es otra versión. No es igual a la nuestra. Ellos tienen su propia Biblia. Son libros con pasta verde. Y entonces, todo lo que te enseñaron en esos 6 libros tiene coincidencia con versículos de la Biblia que ellos han cambiado para que pueda encajar la cosa, porque si no, no va a encajar. Y enseñan que todas las demás Biblias están equivocadas. Solo la de ellos es la verdadera. Así que, cuidado con los testigos de Jehová. Mi abuelo me lo advirtió y me dijo, porque al principio mi abuelo llegó, mi abuelo era pastor, murió ya, predicador presbiteriano, y con él fue que yo acepté a Cristo. Pero le dije yo entusiasmado, estamos estudiando la Biblia con los testigos de Jehová, y me dijo, los testigos de Jehová, tengan cuidado con ellos. Y yo me molesté porque le dije, ¿por qué? Si ellos dicen cosas buenas y hablan de Dios. Y entonces me dijo una frase que es bíblica, me dice, sí, pero hay lobos vestidos de oveja. Miren, hay un versículo en Hebreos que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y esa frase, hay lobos vestidos de oveja, que es una frase bíblica, ¡tilín!, me hizo que me sonara una campanita ahí. Y yo le dije, ¿y por qué no vienes tú a hablarnos? Y dijo que sí, y ya nos habló de Jesús y ya nos convertimos. Pero tengan cuidado. Así que Dios se encarnó como hombre en Jesús, hijo de José y de María, más hijo de María, biológicamente hablando, porque María concibió del Espíritu Santo. Entonces José era como el padrastro, pero era el papá de él, pues él lo crió, y etcétera, etcétera. Bien, Jesús, quien estaba al principio con Dios, era Dios. Y nosotros sabemos que la palabra se refiere a Jesús por lo que dijo, que ya lo leímos. Entonces, la palabra, ya me perdí, la palabra eterna que estaba con Dios y que era Dios, es Cristo. Juan 1:1, Juan 1:14. Y cuando encontramos, y escucha bien lo que voy a comentar en este momento, cuando nosotros encontramos la frase, la palabra de Dios, muchas veces no se está refiriendo a la Biblia, sino a aquella palabra que sale de la boca de Dios directamente para los siervos a quienes Él estaba hablando. Tenemos que recordar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron escritos muchos años después de que fueran pronunciadas las palabras de Dios a sus siervos. Por lo tanto, no se referían a la Biblia. Y nosotros muchas veces pensamos en la Biblia como la recopilación de un libro completado con los 66 libros que la componen. No estoy diciendo, no me vayan a malinterpretar, yo no estoy diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios. Claro que lo es, porque reúne las palabras de Dios.
Hay una posición teológica que se llama la inspiración plenaria, y esto lo explican de esta manera, fue la que yo recibí. Lo explican de esta manera: todas las palabras de la Biblia, la puntuación, los acentos y todo eso, desde la primera palabra de Génesis hasta el final de Apocalipsis, todo fue inspirado por Dios. Pero hay problemas, porque cuando escribieron la Biblia, o en griego, o en hebreo, o en arameo, no existían las puntuaciones, no había comas, no había signos de interrogación, incluso el árabe. Pero ahora el árabe, y esto lo sé porque yo lo estudié, lo estuve estudiando, ahora el árabe está utilizando signos de interrogación y alguna coma, pero en aquella época no. Fíjense lo dificultoso, o las dificultades que tenían los traductores de la Biblia, que las palabras estaban pegadas una a otra, o sea, no había espacios como nosotros ahora tenemos, que dices Dios, espacio, es, espacio, amor, etcétera. Estaba todo pegado, y eso trae una dificultad para poder separarlas y poder entender qué cosa es lo que dijo. Entonces la inspiración plenaria no tiene argumentos fuertes y que no se apoyan realmente en la Biblia. Necesitaba Pablo que el Espíritu Santo le dijera: escribe, salúdenme a fulano y tal, y la gracia de Dios sean con todos ustedes. ¿Necesitaba Pablo inspiración del Espíritu Santo para escribir eso? No. Porque si no, entonces Pablo era medio tontín, y Pedro y Mateo y todos ellos eran medios tontos. ¿Sí o no? Así que hay palabras que Dios no las inspiró, salieron de ellos, por es natural el saludo en las epístolas y todo eso. Entonces, no estoy diciendo, vuelvo a repetir, que la Biblia no es la palabra de Dios. Claro que lo es la palabra de Dios, porque reúne las palabras que Dios dijo, que realmente Dios dijo. Pero la Biblia no es Cristo. ¿Sí? La Biblia no es Dios. La Biblia es un libro sagrado que relata los hechos, los dichos, los milagros y las experiencias de los siervos de Dios con Cristo y con Dios mismo, e incluso con el Espíritu Santo. Así que la verdadera palabra de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la palabra, la verdadera palabra de Dios. No digo que la Biblia no es la palabra de Dios, vuelvo a repetir, es palabra de Dios porque reúne todas las palabras de Dios. ¿Dios nos manda a adorar la Biblia? ¿Dios nos manda que debemos adorar a la Biblia? No. Nos manda que adoremos a Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. La Biblia es un libro sagrado y yo la respeto y me encanta y me parece un libro maravilloso. Pero yo no puedo adorar la Biblia, ni puedo usar la Biblia como un fetiche, como algunos cristianos la usan y la ponen ahí en la sala, en un lugar, sobre una repisa abierta. Y mira, hermano, tengo la Biblia para que si hay espíritus malos se vayan y se vayan los demonios. Eso es fetichismo. No se puede hacer eso. Y el último nombre
es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. A Jesús se le llama el Cordero de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? ¿El evangelista o el bautista? ¿Ah? El bautista. Sí. Uno lo sabe si lee el contexto, ¿verdad? Entonces el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él, y dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, pero tiene digamos, una definición más. Es el Cordero de Dios, y además es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, no era cualquier cordero. No era el cordero o el tipo de cordero que usaban los judíos para sus sacrificios. Este cordero era uno sumamente especial. Cordero de Dios es un nombre particularmente dulce para todos aquellos que hemos creído en el Señor. ¿Por qué es dulce? Porque se entregó a sí mismo, porque fue sacrificado. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley de Moisés, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y es remisión de pecados. Por eso los judíos derramaban sangre de animales, pero era una vez al año por los pecados de todo el pueblo, del pueblo de Israel. Claro, tenían otros animales que se sacrificaban, pero para poder obtener el perdón de Dios del pueblo, el sumo sacerdote tenía que hacer esa ceremonia y matar un cordero especial también, que fuera perfecto, que no tuviera defectos, y lo mataban. Y entonces la sangre que salía del animal era un simbolismo de que sus pecados han sido perdonados. Y como Dios al principio, su visión eran los judíos, era el pueblo, no era todo el mundo. La salvación venía para los judíos nada más, pero como lo rechazaron, entonces se fue a los gentiles también y se amplió. Ahora, como pueblo de Dios, antropológicamente hablando, Dios utilizó esta frase, que es una analogía de lo que el pueblo de Israel practicaba, para ver si lo entendían. Y quizás no era que no lo entendieran, lo podían entender, pero no creían que Jesús era el Mesías, porque Jesús dio a entender varias veces que Él era Dios. Y en las políticas o normas de los judíos, había una que decía que cualquiera que se hiciese pasar por Dios debía de ser muerto, sacrificado. A Jesús lo crucificaron realmente porque decía, Él aceptaba que era Dios, y por eso lo mataron. Esa fue la causa. Pero la causa de Dios, o el motivo o propósito de Dios, no era ese, sino era que fuera sacrificado para que esa sangre derramada fuera para toda la humanidad, y acercarte a Jesús, el cual resucitó al tercer día, que es maravilloso, porque venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo. Y todos los que nos acercamos, o todo el que se acerca a Él, creyendo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías,
el enviado de Dios, creyendo en su corazón, es salvo. Nada más con creer. Las obras no sirven para salvarnos. Sirve nuestra fe en Jesús. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. En Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Somos santificados, o sea, hechos santos. Hecha, ¿qué? Una vez y para siempre. Tú no puedes estar viniendo, recibiste a Cristo en tu corazón, pero a la semana o al mes cometiste un pecado y vienes y piensas que tu salvación se perdió y ahora tengo que volver a confesar mis pecados y tengo que volver a recibir a Cristo. No es lo que enseña la palabra. Eso no se puede, porque vituperamos a Cristo. Entonces es una vez. Ya estuvo. Hay quienes me dicen: hermano, pues yo acepté a Cristo 3 veces. Y yo también. Yo oré 3 veces y la tercera fue que me convertí. Y en ese sentido, las otras 2 no valieron para nada, porque no hizo ningún efecto en mí. Pero a la tercera vez, Dios dijo: vente para acá, Paquito. Te saco del mundo y te meto en mi reino. Y todos los que hemos creído. Entonces dice: hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Escuchen, que nunca pueden quitar los pecados. Solamente es un rito que se hace, o hacían, el derramamiento de sangre de un cordero, pero no podían quitar los pecados totalmente. Entonces dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los santos. Por eso he dicho algunas veces, hermanos, que nosotros no solamente somos santos, separados para Dios, no solamente hemos sido salvados por Cristo porque hemos creído, sino que además nos ha hecho perfectos. Pero la regamos a cada rato y nos equivocamos, porque estamos todavía aquí en este mundo. Pero para Dios, así como somos santos, salvados, justificados, también somos perfectos. No lo vayas a andar diciendo por ahí, ¿verdad? Porque te da una secta falsa. Pero es lo que dice, lo que encontramos en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de carne, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, la de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando nosotros oramos, hermanos, nosotros ya por medio de Jesús, por su sangre y porque hemos creído, y por eso debemos de orar y decir la frase al terminar: en el nombre de Jesús, o al empezar: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vengo a la presencia de Dios. Y nosotros entramos por Jesús, por lo que hizo en la cruz, hasta el lugar santísimo, al trono de la gracia de Dios. Antes no podían hacerlo, solamente el sumo sacerdote. Y había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Pero nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote. Y no entraba todos los días. Pero ahora tenemos esa gran bendición que podemos entrar
al lugar santísimo en cualquier momento de nuestra vida. Así que podemos alabar a Cristo, el ungido de Dios, quien lleva a cabo el propósito de Dios. Podemos alabarlo como la palabra, aquel que expresó a Dios en todo lo que hizo y dijo. Y podemos agradecerle por ser el Cordero de Dios sin mancha y sin defecto, quien se sacrificó a sí mismo para efectuar la redención por nuestros pecados. Voy terminando. Solo hemos mencionado estos 5 nombres de una manera sencilla. Hay más. Los musulmanes presumen y se jactan de tener 99 nombres para referirse a Dios, pero nunca llegan a compararse a los nombres de Jesús. Y aunque Jesús solo tuviese un nombre, es más que suficiente para superar a todos los 99 nombres islámicos, que muchos son correctos y que lo podemos aplicar a Jesús. Así que quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a seguir amándole a Jesús? ¿Estás dispuesto a amarle como Él lo pide? ¿Con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir amándolo incondicionalmente, aunque vayan malas cosas? ¿Sí? Muy bien. Si sientes que tu amor por Jesús ha menguado, pues hoy es el día para comenzar de nuevo a amarlo. Y si nunca lo has amado verdaderamente, hoy puedes comenzar abriéndole tu corazón, dejándole entrar a tu vida para amarlo por lo que hizo por ti, para servirle como se merece y para adorarlo porque Él es digno de ser adorado. Y si no lo has amado de la forma como lo hemos explicado, hoy le puedes abrir tu corazón a Él y pedirle: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Yo creo que tú eres Dios, que tú eres el Mesías, que tú eres mi Salvador, que tú eres el ungido, tú eres el Cristo ungido, el enviado. Y le das las gracias por haber hecho el sacrificio. Y si haces esa oración, hoy, a partir de hoy, ya tienes vida eterna. Eres salva o salvo. Y nunca la vas a perder. Y puedes decir con seguridad: del día que yo muera, me voy para el cielo. No porque sea buena o buena, sino porque he creído en Jesús. Quiero que cierra tus ojos, escuchemos. Cierren sus ojos, por favor, y repitan conmigo: Jesús, te amamos. Fuerte. Jesús, te amamos. Padre, te amamos con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Te amo, Padre. Te amo, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por ese amor incondicional que me das. Y yo quiero amarte así, siempre, en las buenas y en las malas. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias por haber muerto por mí. Y gracias por haber resucitado. Y ahora tengo vida eterna, gratuitamente, porque tú me la has regalado. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Bendecimos tu santo nombre y te damos honra,
honor, gloria y toda nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es tiempo de dar nuestros diezmos y ofrendas. Si me puede ayudar Rodrigo, por favor, y Luis, tan amable.